Tenemos con nosotros hoy a Miguel Gutiérrez, que es un nombre que a lo mejor pues, no dice mucho a alguna gente, pero si digo la libreta de Bangal, inmediatamente seguro que a muchos les suena una campanita dentro del cerebro, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, la primera pregunta es un poco obligada porque sé que te la hacen mucho. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a consumir prensa deportiva, sea por gusto o por obligación? Sí, sí, sí. A mí históricamente me han hecho siempre dos preguntas que se repetían en todas las entrevistas, que era de dónde salió el nombre de la libreta de Bangal y si la libreta no me ha cerrado puertas o me ha abierto enemistad con algunos periodistas. Y de un tiempo a esta parte la que más me hacen es esta otra que me acabas de hacer tú, que es las horas, ¿no? Parece que llama mucho la atención. Eh, Supongo que es la me- paciencia lo que llama la atención, ¿no? sí. Bueno, yo me lo tomo como un cumplido porque parece como que parece una tarea ingente y que como acometo yo solo, pues que todo el mundo se sorprende, ¿no? De cuántas horas dedicará este tío a hacer eso, ¿no? Yo calculo, yo suelo decir, ya tengo un estándar de respuesta que son 12 horas, más o menos. Hay semanas que me lleva a lo mejor un poquito menos, que no son Mm. muchas, y algunas que me lleva más, que son más que las que menos. Pero bueno, digamos que en torno de 12, 15 horas como mucho, Mm. dependiendo de la semana, ahí no. Mm. Oye, ¿cuál es quiero decir, tu programa favorito, más que favorito, el programa con el que mejor te lo pasas? Es decir, al fin y al cabo tú luego intentas hacer un resumen lúdico de la semana para que la gente se ría y para que pasemos un buen rato, para exponer obviamente determinadas carencias, pero ese trabajo ya lleva muchos años haciéndose, pero también para que esas carencias estén dentro de un contexto, bueno, pues de reírnos, ¿no? En ese sentido, ¿qué programa es el que ahora mismo dices, bueno, si tengo un rato lo oigo seguro porque algo sacaré? Bueno, por las noches, que yo no suelo escuchar la radio todas las noches, si tengo que elegir uno, elijo el partidazo de COPE, porque Mm, es el más distinto, es donde pasan más cosas y donde hay más variedad. mm, Por ejemplo, el larguero, el transistor, bueno, el transistor es lo mismo que lleva haciendo de la Morena 30 años más o mm, menos, incluso con algunos de sus colaboradores de siempre y sus clásicos. mm. Y el larguero, la verdad, que no me atrae, no me atrae mucho. Hombre, Manu Carreño, no me digas que no te atrae Manu Carreño, que es un fijo del Bueno, podcast. me da mucho material, pero no me atrae demasiado. Entonces, por estos motivos que te cuento, si tengo que escuchar alguno por la noche, escucho el partidazo. El chiringuito hace muchísimo que no lo veo, solo lo veo a efectos Mm, de obtener material para, mm. para mi programa. Y bueno, escucho la tertulia de Radio Marca también todas las mañanas porque es como una rutina, ¿no? Me levanto y escucho Radio Marca. Miguel, tú eres periodista y has ejercido de periodista deportivo durante muchos años. Y, y aparte llevas años y años desde que empezaras con el blog, con la libreta de Bangal, pues comentando la actualidad del periodismo deportivo. Y yo quería preguntarte desde la distancia, es decir, yo creo que tú tienes una visión más global de lo que es el periodismo deportivo. ¿No hay una cierta burbuja de periodismo deportivo? Es decir, además tú hablas mucho en conferencias con alumnos, ¿no? Con universidades o con gente que está estudiando, tal. Eh, no sé, no hay una cierta como sensación de que toda esta gente, todos los Pedrerol, Sirronceros, etcétera, etcétera, como que, bueno, a ver, hacen un poco el payaso, pero claro, es que la gente les ve, son muy famosos, ganan mucho dinero. Esto es cierto, quiero decir, hay tanta gente que consuma estos programas, porque yo luego veo las audiencias de jugones, por ejemplo, y son un 5, un 6%, no sé, no es una cosa que, y por no hablar ya de los programas de la noche, el chiringuito y compañía, que no sé quién los ve, un 3 un 4%, no sé. ¿Qué sensación Bueno, tienes tú? ¿Que realmente hay un público que consume esto o es una burbuja que los propios medios se retroalimentan o cómo funciona? bueno, es una observación interesante porque efectivamente, si uno coge las audiencias de estos programas, no son nada del otro mundo, ¿no? Y el chiringuito especialmente. Yo cuando veo a Pedrerol sacar pecho por esos porcentajes tan bajos que hace, vale que está en un canal que no es de los mayoritarios y demás, Mm, pero no es que esté toda España delante del televisor como estaba viendo a José María Íñigo
hace décadas, ¿no? Que cuando solo había una cadena, ¿no? Pero es un poco la sensación que ellos generan, sobre todo con el Twitter, con el rótulo de líderes y continuamente tratando de hacer ver que son una grandísima referencia. De hecho, hace años, ahora hace mucho que no veo las audiencias, no me quiero equivocar, pero hace años, cuando empezó Pedrerol en Jugones, por ejemplo, él tenía mucha menos audiencia que los Manolos, cuando estaba Manolo Lama con Manu Carreño en Deportes Mucho 4, menos, bastante pero poco. muchísima menos. Mm. En cambio, él se lo curraba de tal forma que mucha gente pensaba que en realidad él era el líder de esa franja. Digo porque ahora que has mencionado a los alumnos de la universidad, en el máster yo he tenido que explicarles a muchos alumnos que los líderes eran los Manolos, no era Pedro. Porque tenían un poco esa idea de que él era el más visto. Por ejemplo, Eduardo Linda con el diario Marca no consiguió aumentar las ventas de Marca, pero no porque su periodismo fuera malo, que bueno, yo he opinado sobre la labor de Inda como director de Marca, me parece nefasta, ¿no? Era un momento en el que todos los medios, todos los periódicos estaban vendiendo menos y Marca también. O sea, Inda no frenó la caída de Marca y, por supuesto, no aumentó las ventas con ese periodismo agresivo. Pero hay mucha gente que cree que sí, que pues bueno, al final todo ese autobombo parece que acaba funcionando. ¿Hay un público que lo consume? Hombre, sí que hay un público que consume la información deportiva. Pero posiblemente no es tan amplio como podemos pensar a veces. Mira lo que le está funcionando ahora a Antena 3 en su sección de deportes. Ya lo he visto. Los Sí. sucesos que no Sucesos. son deportes. Hace años, cuando Antena 3 precisamente compró los derechos de la Champions, estoy hablando de hace 15 años o así, montó un programa que era Territorio Champions o algo así se llamaba, en el que la premisa era, bueno, tenían los derechos de la Champions, que era un diamante, o sea, de los mejores productos que puede tener, pero la consigna era montar un programa que no tuviera eso como eje, porque a la gente le interesaban los directos, los partidos, y una vez que el árbitro pitaba el final, le costaba consumir esa información deportiva. Entonces, yo creo que el fútbol le interesa a mucha gente, pero luego toda esa información, todos esos contenidos vinculados al fútbol, interesan mucho menos. Y no te quiero ya decir si los contenidos carecen de esa polémica, de todo ese circo que hay alrededor del fútbol. Y bueno, pues uno trata de irse a los análisis serios y escritos, entonces eso ya sí que interesa muchísimo. Yo creo que estaremos de acuerdo en que hay una visión del periodismo en general. No empezó con el periodismo deportivo, yo creo que empezó con el periodismo de corazón y de ahí fue al periodismo deportivo. Es decir, es tómbola, básicamente. Uno ve el chiringuito y es tómbola. Y cada uno tiene un papel, etcétera, etcétera. Esa percepción que tú decías de decir, bueno, vamos a dar un espectáculo, ¿no? Cada noche damos un espectáculo en el cual la gente sale como entra, es decir, no se aporta nada nuevo, pero se lo pasa bien entre medias, que es una visión, bueno, del mundo, si quieres, que no es nuestra idea del periodismo, probablemente, pero sí puede ser la idea del espectáculo que un poco vende pues, Pedrerol, por ejemplo. Y luego hay otra idea, que sería completamente la contraria, que sería la del análisis, a veces incluso exagerado, ¿no? Que Sí, sería los eso, panenquitas. los panenquitas, ¿no? Los panenquitas, el artículo sobre el jugador del Rennes que lleva 15 años jugando ahí, que es muy querido por la afición del Rennes y que está bien que sea así, pero Que que acaba de debutar no con sé si el Rennes ni siquiera juega en primera todavía, que no lo sé. Entonces, ese otro lado, por lo que tú sabes, genera a su vez suficiente público como para subsistir, es también una burbuja de expertos, expertísimos en cosas que realmente, de verdad, no interesan a nadie. ¿Qué experiencia tienes tú al respecto? Yo creo que, evidentemente, por su propia naturaleza, es un producto muy minoritario y que lo tiene difícil para sobrevivir en un ecosistema que se ha creado durante muchos años en el que importan las audiencias masivas. Y cuanto más masivas, mejor, ¿no? No puedes entrar a competir con las mismas reglas porque, bueno, entonces, si yo, que soy un modesto blog, trato de competir con, digamos, el mismo modelo de negocio. Tampoco la risa usar la palabra modelo de negocio adherida a mi blog, pero bueno, para que se me entienda.
Sí. Si yo con un modesto blog trato de sobrevivir en esto, con un modelo de negocio pues como el de marca.com, por ejemplo, donde hay millones y millones y millones de visitas a diario de as.com, pues no tengo nada que hacer, porque yo voy a hacer céntimos de publicidad cuando ellos generan sus ingresos así, ¿no? Vivimos en un sistema que genera la pura impresión y puro clic, y estos proyectos minoritarios, pues además tú lo sabes bien, ¿no? Que estás tratando de abrirte paso con otro tipo de audiencias y con otro tipo de compensaciones, ¿no? Entonces, hay que tirar de ingenio, construir comunidades y apelar a esa fidelidad y a la especialización o a la superespecialización si es que das con un grupo que realmente agradece lo que estás haciendo. Y bueno, pues por ahí yo no voy a ser quien diga, no, es imposible, no se puede competir. Pues hombre, competir igual no es la palabra, ¿no? Pero sí que uno puede sobrevivir en ese ecosistema, pero con otras reglas. Y bueno, creo que es lo que está tratando de hacer mucha gente. Yo lo que, al final, la libreta de Bangal, los ingresos que me proporciona a mí, que vivo de otra cosa, por suerte, ¿no? Pero bueno, los ingresos que tengo pues son a través de colaboraciones con medios convencionales y bueno, pues en algún momento sí que he valorado, además creo que te lo he contado alguna vez, el poder recibir aportaciones de seguidores, que de momento no lo he hecho nunca, pero bueno, es una posibilidad que quizá a día de hoy no la A día de hoy, descarto, ¿no? No podemos confirmar. pero a día de mañana, pues quién sabe, a lo mejor tengo que recurrir a ella para que la libertad de Bangal pueda seguir existiendo. Bueno, somos presentistas nosotros, entonces no vamos a Somos revelar futurólogos posibles, ni no somos historiadores. futurólogos, no, ni mucho menos. Hay dos, hablando de modelos de negocio, cuando te preguntaba de los panenquitas, por ejemplo, estaba pensando en Miguel Quintana. Miguel Quintana es una persona que ha pasado por estas charlas, a quien no conozco personalmente, pero que me parece un tipo honesto y con eso me vale. Y además me gusta que igual que Pedrerol y compañía, obviamente, lo que venden es el éxito. Es decir, es un fenómeno de espectáculo que se retroalimenta. Es decir, estás viendo esto porque esto es exitoso. Entonces no puedes no verlo, porque te Claro. perderías algo, ¿sabes? Que Fuera de juego. todo el mundo Sí, está sí. viendo esto, con lo que ¿qué haces tú que no lo ves? Aunque luego sepamos que no es verdad, ¿no? Quintana, que es un tío que se ha currado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que hace poco también comentaban pues, en alguno de sus canales de YouTube o en una entrevista con alguien, lo de la cantidad de chavales que le venían y le decían, no, yo voy a hacer mi canal, yo voy a hacer mi no sé cuándo, tal. Y que él pensaba y decía, joder, es que no es tan fácil. Es que este punto de yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, yo tal. Decía, es que por cada historia de éxito de YouTube hay 100 tíos que no consiguen nada y que se lo pelean y que saben un huevo y que por lo que sea no funciona. El propio Miguel está ahí todavía luchando, que todavía tiene el proyecto de Mr. Underdog, pero yo sospecho, no lo sé, no lo puede decir él si ve esta charla, sospecho que buena parte de sus ingresos vendrán por Radiomarca, de hecho, más que por el canal de YouTube. Sospecho, pero no lo sé, igual le va muy bien. Miguel es un extremo en el sentido de que Miguel tiene decenas de miles de seguidores. Es una cosa que ya para empezar te genera una comunidad, ¿no? Como tú decías, de gente que va muy al detalle, de tal jugador, tal táctica, tal, y que sí le interesa mucho el fútbol. El ejemplo de Miguel, eso, vale, me parece que no se puede extrapolar a otros lugares, pero a mí un modelo que me fascina, y lo digo abiertamente, y colaboro mucho con él, con lo cual quizás estoy un poco mediatizado en ese sentido, es el de Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez, sinceramente, yo me acuerdo cuando me llamó hace un par de años y me dijo, oye, que acaba de fichar, entre comillas, la selección a Luis Enrique, acaban de nombrarle seleccionador. Y me dijo, mira, yo no le conocía de nada, de nada. Tengo este proyecto, tal, no te importa, charlamos un rato sobre... Bueno, sí, yo casi todo digo que sí, la verdad, no tengo mucho filtro. Tengo mucho ego y tengo poco filtro, con lo cual, imagínate. Mala Pero claro, combinación. de repente resulta que Pepe Rodríguez tiene pues, más de 1000 personas metidas en su canal que todos los meses pagan sus 3, 4, 5 euros por escuchar durante 3 horas a Pepe Rodríguez hablando con distintos
expertos entre comillas, porque yo no me considero experto, por ejemplo. ¿Este tipo de modelos no te resultan un poquito, no sé, curiosos, que funcionen? Es decir, oye, esto funciona, una tercera vía. Sí, sí, yo a Pepe le he dicho más de una vez en Twitter que su dedo señala el camino. O sea, así de claro. De hecho, cuando has empezado a formularme la pregunta, yo estaba pensando en Pepe. Porque efectivamente no todo el mundo puede... me abro un canal de YouTube y venga, y aquí a ingresar dinero y entrar los billetes por los bolsillos y a funcionar, ¿no? Pepe cuenta siempre que él, antes de cobrar esos 3 euros por una suscripción a su podcast, estuvo, ¿cuántos años? 4 en as.com haciendo ese mismo podcast, generando una comunidad. 4 años. Sí. Sin esos 4 años o sin gran parte de esos 4 años, Pepe no tendría ningún suscriptor. O sea, si tú de cero llegas y pretendes que la gente se suscriba y pague por tu producto, bueno, no lo vas a conseguir, vas a fracasar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo llevo ya más de 15 años haciendo la libreta de Bancal. Bueno, creo que podría aspirar también a llegado a un punto poder decir a esa comunidad que me sigue que me apoye. Y el caso de Miguel Quintana, que yo, bueno, sigo en Twitter, pero la verdad que en su canal no lo sigo habitualmente, aunque sí que estoy ahí un poco al tanto del concepto. Y me parece el claro ejemplo de que uno con talento puede abrirse paso. ¿Sabes lo que pasa? Que yo en mis clases, en los másters, yo siempre les animo a los estudiantes a tener proyectos propios. El primer día, cuando doy clase a un grupo, siempre les cuento quién soy yo, ¿no? Siempre les cuento una batallita de cómo empezó la libreta de Bancal. Y no lo hago porque yo me creo un modelo a seguir, pero sinceramente creo que mi experiencia les puede servir conocerla, porque yo me he abierto paso profesionalmente gracias a un blog, que no es lo habitual, ¿no? Yo he trabajado, como tú dices, he sido periodista deportivo, he estado en varios medios, pero nadie me conoce por los medios en los que he trabajado como periodista, todo el mundo me conoce por lo que he hecho en la libreta de Bangal. Entonces yo les animo a explorar esa vía del podcast, del canal de YouTube, del blog, para diferenciarse. Y te sorprendería, creo, por lo que has comentado, creo que te sorprendería la cantidad de jóvenes aspirantes a periodista que no están interesados en eso. Que ven eso, lo ven una tontería, lo ven una pérdida de tiempo. Porque ellos lo que quieren es estar en 4, ellos quieren estar en la COPE, ellos quieren estar en Movistar, ellos no quieren tener un blog. Yeah. Ellos están estudiando un máster para hacer prácticas en un medio importante y poder quedarse y jubilarse ahí. Es una visión que encima me parece totalmente incompatible con el mercado laboral tal como está hoy en día. Pretender entrar a un medio y jubilarte en él. Y recuerdo, de hecho, a un alumno que dijo, bueno, yo preferiría empezar a trabajar, por ejemplo, en el Marca y luego ya cuando esté consolidado abrir un. Bueno, pues buena suerte a ese alumno, ¿no? Porque creo que es justamente al revés. Que el blog es cuando digo el blog, pues todas estas herramientas, ¿no? Un podcast, un canal de YouTube, ya me entendéis. Creo que es un escaparate, es un gran escaparate, es un amplificador de lo que haces, pero como les digo yo siempre, es un amplificador de lo bueno y de lo malo. O sea, si tú tienes talento, con esas herramientas vas a conseguir que mucha gente lo descubra y que te pueda seguir, que se pueda interesar por lo que haces, que te puedan contratar, que puedas tener seguidores dispuestos a pagar por un producto. Si eres mediocre o eres malo, lo único que vas a hacer es gritar a los 4 vientos lo malo que eres. Y esa herramienta probablemente se va a volver en tu contra. Entonces sí que deberías intentar que te contratara 4 o Movistar o Marca, porque por tu cuenta no vas a hacer. De hecho, hay muchos periodistas que cuando salen de un gran medio, pues he visto algún intento de blog, de canal de YouTube, que no ha tenido éxito, porque al final esos periodistas eran conocidos por el medio en el que trabajaban y no por ser ellos en este caso. Me contabas eso, que en el máster
les explicabas a tus alumnos la historieta de cómo empezó la libreta de Bangal. Y yo creo que también bueno, nuestros, en este caso, espectadores, pues se merecen que se lo cuentes también. Bueno, La pues evolución, además. te hago la versión reducida si quieres, Vale. porque Porque les si puede no, aburrir un poco. En clase la cuento entera porque así no, relleno porque así efectivamente te pagan el algunas vídeo secuencias. igual. Exactamente, Muy bien, claro, es que exactamente. eso los profesores lo hacemos todos. Pues sois muy mala gente y claro, todo se pega. Pues nada, yo acabé periodismo en la Complutense el otro día, que además que justo hubo un pequeño debate en Twitter en el que acabé bloqueado, hablando de la importancia de tener el título de periodista para poder ejercer. Yo tengo ese título, ¿Quién te bloqueó? No, pero era un... ¿Quién era? Sí, vi parte del... una, una periodista a la que no tenía el gusto de conocer hasta ese momento, llamada Esther Pizarro, que no sé si está trabajando ahora en algún medio, ponía en su Mm, perfil que había pasado por varios, mm. y que planteaba el tema del intrusismo y que a las primeras de cambio pues mostró una actitud un Ay, poco con los cortante cirujanos, ¿no? y Esto con lo altiva, de... Sí. ¿no? Pues dejarías Como que decía uno un se... amigo mío, oye, si pones ese tuit que incitaba al debate, por lo menos debate un poquito antes de tratar así a la gente, ¿no? Pero bueno, yo por no enrollarnos, yo tengo ese título de la Complutense que me llevó mis años de esfuerzo. Creo que es un título absolutamente prescindible para poder ejercer y lo digo yo que lo tengo. Creo que hay mucha gente sin talento que tiene ese título y mucha gente con talento que no lo tiene y a la que yo pagaría por seguir los medios. Y bueno, pues era el año 2001, yo no conocía a nadie que pudiera echarme una mano, había hecho unas prácticas en sitios que no le importaban a nadie, tenía un currículum muy malo. Y yo decidí que si un medio se interesaba por mí, pues que yo iba a crear mi propio medio. Entonces empecé a crear una página web. En el año 2001 todavía los blogs no existían o no eran accesibles a todo el mundo. Y total, que fracasé. La creación, hice una página, pero era muy compleja. Cada vez que había que actualizarla tenía que tocar 20.000 sitios, tenía que combinar 20.000 herramientas distintas, Photoshop, front page, no sé qué. Yo no sabía lo que era el FTP, yo no sabía lo que era un Ya. dominio, no sabía lo que era un servidor. Bueno, conseguí publicar un par de artículos y ya está. Eh, entonces, tuve suerte que encontré trabajo y puse a trabajar en una revista de viajes y tiempo después vi un reportaje sobre algo llamado blogs, como un par de años después. Y Mm. vi en lo que consistía eso y aluciné, porque no, o sea, no me creía que eso que me había costado a mí tanto trabajo un par de años antes fuera tan fácil. Mm. Así que probé en blogger.com y era verdad. O sea, Era yo fácil, aluciné sí, fácil de es. que se pudiera crear una página con un dominio bastante cortito, blogspot.com, y que fuera tan fácil como escribirle un correo a un amigo. Así que empecé a ensayar, publiqué varios blogs, los fui borrando y el que sobrevivió fue La Libertad de Bangal, que es uno que abrí con poquita fe, la verdad. No tenía muchas esperanzas puestas en él. Pensé que podía ser un blog en el que ir pegando cosas interesantes, una alineación, una frase, un buen artículo, un mal artículo, una reflexión que se me ocurriera en ese momento. Y como no tenía un tema claro, pues dije, bueno, va a ser una libreta, pues le pongo la libreta de Bangal, ¿no? Que es una libreta de fútbol Mm. sobradamente conocida en España. Sí. Eh, que luego, tiempo después, hubo gente que me preguntó, ¿esto lo pusiste en plan como la prensa se llevaba mal con Bangal? Pues como que esto era la venganza de Bangal con la prensa. Y bueno, pues encaja, pero no fue No por lo sé, eso. yo creo que hay una generación entera que si oye la palabra libreta se va a Bangal. Sí, claro. Yo creo que Mira, el otro día que hicieron definitivamente, yo creo que hay el una generación especial. ahí que libreta va con Bangal. Entonces, que tienes una asociación muy, como casi Sí, sí, inevitable. sí. El otro día estaba en la sucursal del banco y estaba por allí un empleado del banco con un cliente hablando de la libreta. Mm. Y yo, claro, a mí se me activan, cuando digo lo de la libreta, se me activan las alarmas. Me puse a mirar, pero no estaban hablando de mí, estaban hablando de una De cuenta. dinero, no hablando de dinero, seguramente, en el banco. ¿Y cómo fue la Yo progresión? perdona, que es que el otro día, con lo de los 30 años del día después, que salió el guiñol de Bangal, Mm.
Y claro, yo pensaba, digo, joder, yo al final he hecho mi imagen un poco con ese guiñol, ¿no? Que Mm, tampoco he pedido permiso a nadie, porque al final todo esto empieza pues de una manera, como te estoy diciendo, un blog que tú abres en el año 2004 sin ninguna fe, al final la bola se va haciendo grande, la bola se va haciendo grande y bueno, pues al final he tomado prestada la imagen de Canal Plus de los ladrillos mm. y el nombre de Bangal de entrenador, ¿no? Bueno, Oye, ¿y en qué momento ese blog, que como dices es un poco inconexo al principio, es un espacio donde poder pues, ir colgando distintas cosas, se convierte en un análisis o reflexión sobre prácticas de la prensa deportiva? Es decir, no ya sobre el contenido del artículo, si le va a venir bien al Barcelona fichar a este o al otro, o si el Real Madrid tiene tal problema, sino no voy a hacer metaperiodismo y voy a analizar este mismo medio, a lo mejor cómo ha tratado otros fichajes similares o cómo ha tratado cuando vino tal entrenador y ahora que se va, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que la gran mayoría hemos conocido ya del blog de la libreta de Van Gaal. ¿En qué momento decidiste eso, convertirlo específicamente en un blog sobre periodismo deportivo? bueno, fue muy rápido. Yo muy pronto vi que de todo lo que yo iba publicando, los posts que tenían más éxito, más lecturas, más comentarios, que generaban mayor conversación, eran los de la prensa deportiva. Y bueno, yo lo achaqué fundamentalmente a que había un interés por ese tema entre la gente y que no se estaba tratando en ningún otro sitio. Nadie se atrevía a hablar de lo que hablaba yo. Y bueno, y 15 años después, poca gente se sigue atreviendo, ¿no? Poco por lo que te comentaba antes, de que miedo a que se te cierren las puertas, etcétera, etcétera. Pero fue muy rápido, la verdad. Y también es verdad que yo he sido toda la vida un gran consumidor de prensa deportiva. A mí me gusta mucho el fútbol, pero siempre me ha gustado más el periodismo. Y entonces, bueno, pues yo me conocía a los periodistas, yo más o menos sabía ubicar a todos y entonces tenía facilidad para ofrecer un contexto sobre lo que se estaba contando. Y luego, pues también tengo unos estudios de periodismo que son un poco inútiles, como te contaba antes, pero que bueno, que por lo menos te permite conocer ciertas bases teóricas, porque yo cuando empecé a hacer la libreta todavía no había ejercido mucho. Tenía 4 años, había trabajado 4 años o menos con el periodismo de viajes, turismo. Y bueno, pues al final todo eso, la verdad que conseguí poco a poco ir dándole forma. Si uno coge la libreta de los primeros años, sobre todo hay muchas citas, muchos recortes. A lo mejor había una crítica en el titular del post y el post era nada más que un entrecomillado de un artículo del Sport o de las. Eh, Luego, pues fui viendo que fui empezando a escribir un poco más. Y ahora que la libreta es fundamentalmente contenidos que hago para otros, pues son artículos más elaborados, lógicamente. Si yo he llegado a un acuerdo con Yahoo o con el Confidencial para escribirles un tema a la semana, pues lógicamente ya no puedo hacer un entrecomillado de un artículo del Sport y ponerle un titular irónico, que es que estaría muy bien y estoy abierto a hacerlo si ellos quieren, pero claro, Javi Mercadal no te va a dejar. claro, entonces bueno, pues ha ido evolucionando un poco y también el tono del blog. Todo el mundo sabe, todo el mundo que lee, sabe que el subtítulo de la libreta es Qué divertido es el periodismo deportivo. Antes era Qué divertido es leer la prensa deportiva, porque yo Ya. al principio hablaba solo de los periódicos, no hablaba de radio ni de televisión, que es a lo que más me dedico ahora con el podcast. Sí. Y sobre todo había un primer subtítulo que era Apuntes de un enfermo que estaba más unido a la libreta de banca. Y alguna vez leyendo artículos de aquellos primeros tiempos, pues no me ha gustado mucho el tono que utilizaba. Era un poco, a veces era un tono del que ahora huyo, ¿no? De un Marrón, poco a lo mejor. tremendista y Ah, como, oh, qué vergüenza. bien. Es algo que un tono unas palabras que no me gusta utilizar ahora, ¿no? Pero que en ese momento, pues por lo que sea, mi actitud a lo mejor era más de desahogo que de reírme y bueno, la verdad que no fue un planteamiento editorial, o sea, naturalmente fue evolucionando a ese qué divertido es la prensa deportiva en el que, bueno, trato de que, por lo menos de reírnos un poco todos, ¿no? A veces es verdad que la crítica puede ser dura,
pero por lo menos trato de que resulte entendible. Oye, una cosa que me fascina, porque yo creo que la gente no sabe lo difícil que es la transformación que tú tuviste. Es decir, tú tenías un blog de éxito, pero que efectivamente se basaba en prensa escrita y se basaba en tu reflexión al respecto, y de repente te vas a Onda Cero, a Radio Estadio, con Héctor Fernández, y Con conviertes Javier Ares. Con Javier con, Ares. con Javier Con Ares, Javier. perdón, con Javier Ares, pero luego continúas con Héctor Fernández, pero es verdad que el primero que ha puesto es Javier Ares, en el que lo que haces no tiene nada que ver. Es decir, en método no tiene nada que ver. Y a lo mejor la gente piensa que eso, bueno, que es fácil. Yo estoy convencido de que no pudo serlo. Es decir, es completamente distinto. De repente lo que Sí, cuenta es tu voz. De repente lo que cuenta es tu conversación con Ares o tu conversación con Héctor. Lo que de repente lo que importa es el corte. Que no ya el recorte de periódico, tal, que ya casi te lo dan un poquito hecho, en el sentido de que, bueno, tienes un texto más o menos corto, tienes un titular que ya a partir de ahí puedes sacar. No, es el recorte de un programa de radio que a lo mejor dura 1 hora y media o 1 hora y 3 cuartos, y de repente de ahí tengo que sacar 10 segundos que hagan que el espectador de Radio Estadio, el espectador, no, el oyente de Radio Estadio, no coja y se vaya a Carrusel Deportivo. No coja y se vaya a tiempo de juego, sino que diga, me interesa esto. ¿Cómo lo sí. viviste? Porque a mí me parece, de verdad, me parece complicadísimo. O sea, hacer un cambio de ese tipo de registro me parece, no sé, muy meritorio, desde luego. Bueno, te tengo que corregir de que yo con Héctor Fernández no estuve en Radio Estadio, estuve solo con Javier Ares. Igual, como hace poco me hizo una entrevista a Héctor, pensabas que estuve con él, pero mis 5 temporadas fueron con Javier. Pues retiro lo de Em, Héctor Fernández. retíralo, Pero lo de por favor. meritorio no lo retiro. Vale, vale. No soy Pero sí, sí, historiador. te estoy sacando ahí contradicciones, como a No Roberto pasa nada, también. sí, no pasa nada. Héctor es amigo también, o sea, no pasa nada. Mira. Pues probablemente si me lo hubiera planteado todo esto que dices y que dices bien, me habría dado un poco de vértigo. No me lo planteé mucho, pero luego fui viendo que efectivamente era completamente distinto. De la primera sección que hice, no te voy a decir a la última, evidentemente, pero se notaría una gran evolución, ¿no? Pero yo llegué un poco a la radio con la idea de comentar también la prensa y sobre todo de hablar, de que yo tenía que hablar. Y bueno, pues con el paso de las semanas enseguida me fui dando cuenta de que yo no tenía que hacer eso, de que yo tenía que buscar sonidos, tenía que presentar esos sonidos y tratar de decir algo interesante con esos sonidos y implicar a la gente del programa con esos sonidos, que bueno, ya se implicaban ellos solos, ¿eh? Porque Mr. Chip, ya sabes que no se calla ni debajo del agua. Es tremendo. Sí. Javier Ares, si yo daba un palo, él a veces lo multiplicaba por 10, Mm, porque claro, yo soy Miguel Gutiérrez, pero él es Javier Ares mm, y claro, pues si yo daba un palo, pues imagínate cómo sonaba cuando lo daba él, ¿no? mm, Y al principio yo no era, ni siquiera era autosuficiente, yo tenía que pedir a los redactores del programa que me hicieran favores sacando cortes. Eh, claro, a mí me sabía mal de repente mandarle un enlace del chiringuito de no sé qué día a un redactor y decirle, oye, mira, escúchate este trozo del programa y saca el corte cuando dicen qué tal, porque primero les estaba haciendo perder tiempo, aunque bueno, fuera su trabajo, pero me sabía mal tenerles además escuchando ese tipo de cosas que a ellos no les interesaban mucho, ¿no? Y no les podían enriquecer demasiado. Entonces empecé a ser autosuficiente y aprendí a capturar sonido, que bueno, es muy fácil, pero hay que saber hacerlo. mm. Y a partir de ahí saqué yo los cortes y traté de articular la sección de esa otra forma. Hasta tal punto que cuando yo empiezo la sexta temporada, que es la que empiezo, pero dura solo 5 programas antes de dejarlo, Mm. yo ahí empiezo a hacer ya pequeños montajes sonoros, un poco en la línea de lo que va a ser el Notcast, que es el siguiente paso. Que bueno, yo tenía ya un poco en la cabeza que como había aprendido a manejar el editor de sonido, se podía hacer algo más dinámico y que si yo en Radio Estadio ponía 3, 4, 5 cortes, pues a lo mejor esos 3 o 4 o 5 cortes podían ser 10 y se podían montar de una manera más dinámica, más interesante
y con más gracia. Y bueno, pues, al final fue en lo que acabó derivando la sección de Onda Cero. De hecho, perdona que te diga, si tuviera que hacer ahora otra sección para otra emisora de radio, la plantearía de otra forma distinta, con lo que he aprendido de Notcast. Al final es una evolución de todo, ¿no? El Notcast apliqué lo que estaba en Onda Cero, pero sumándole otras cosas, y ahora pues tendría que darle un nuevo giro para llevarlo a otra emisora. Si ese es el siguiente giro, ¿no? Porque, claro, tú pasas de lo escrito a de repente lo sonoro, pero en conversación con, en alianza con Javier Ares, principalmente, con Mr. Chip cuando entraba al trapo, con Héctor Fernández en mi cabeza, por ejemplo. Eh, pero de repente te vas a otro registro, que es otro, darle otra vuelta, que coger y hacer un programa de... Yo lo llamo programa porque soy antiguo, ya sé que es... Para mí todos son programas. Bueno, digamos pues sí, un programa, un podcast, lo que quieras llamar. Yo lo llamo programa a veces Es también, que ¿eh? para Yo, mí no yo sé por qué también tengo llamo yo la idea programa. de que un podcast tiene que ser algo largo. No sé por qué tengo yo la idea de que un podcast es como una cosa así como de una hora o una cosa... No sé por qué. Entonces, como entonces es una sección de 14, 15 minutos aproximadamente, a veces será un poquito más, a veces un poquito menos, en el que ya no hay interlocutor, de repente lo único que están son, bueno, tu voz de narrador y muy para introducir secciones y poco más, o algún comentario, alguna guindita, ¿no? Que no te la puedes guardar. Sí, Y ya lo que son los protagonistas directamente están desnudos. Lo cual a mí es una cosa sí. que también lo mismo, es decir, me fascina. Es decir, te estoy dorando mucho la píldora, pero es que si no, no te hubiera llamado para hablar contigo, porque es que de verdad quiero también que la gente que te conoce y que la gente que conoce lo que haces se dé cuenta hasta qué punto técnicamente y en sentido de narración eso es complicado. Es decir, de repente tú a esta gente que la habías al detalle, la habías observado cuando escribían en prensa, por ejemplo, en el caso de Roncer, por ejemplo, en prensa escrita, o la habías luego, bueno, pues habías cogido un trozo suelto para comentar con Ares, de repente están solos. Y tú dices, pues no siempre ha sido así. Y entonces empiezan a sonar distintos. De hecho, una cosa fantástica del Notcast es que vengan los participantes, ¿no? Porque si no te pierdes. Se Yo, de deben hecho, me invitar. pierdo porque no estoy muy puesto. Entonces, pues entonces tengo que ir para atrás y decir, a ver, si el que acaba de hablar es Brotons, pues ahora el que toca es este, que no sé quién es, pero que se ve que es este porque viene aquí en los créditos, ¿no? Es como una película casi, ¿no? Es decir, tú pones los créditos y les dejas funcionar. Y las carencias ya no hace falta analizarlas. Ya no hay un análisis de carencias. Ya directamente las muestras. Sí, para mí en primer lugar, me hace muchísima ilusión que hables de una película, porque yo, modestamente, sí que trato un poco de plantear, una vez que ya tengo todos los sonidos recopilados, yo trato de plantear eso como una pequeña película, pues de eso, de 12 minutillos, sobre todo la estructura. O sea, cuanto más clara tengo la estructura, más fluido sale todo, ¿no? Y muchas veces tengo que sacrificar cortes divertidos e interesantes, pero que no entran en esa estructura, porque a lo mejor tratan un tema un poquito lateral y no me puedo ir ahí porque tengo que seguir la narración. Eh, a mí me gusta mucho en el podcast no intervenir, o sea, pues lo que dices tú, lo mínimo. De hecho, hice uno de los últimos de la temporada, el del 8-2 del Barça, en el que dije que no iba a locutar nada, eh, y no intervine, y creo que simplemente los periodistas al final acaban dialogando entre ellos, no solo los del mismo programa, sino de programas distintos, más o menos todos tocan los mismos temas y frecuentan algunos lugares comunes, pues muchas veces yo monto conversaciones paralelas entre periodistas de distintos programas. Y para mí es lo más fácil, porque es que yo no tengo ni que mojarme, en el sentido de salir a dar un palo. Claro, yo en Yahoo, en el Confidencial, pues quitando los artículos en los que son de pura hemeroteca, donde los periodistas se contradicen, pues yo tengo que exponerme más y tengo que dar más palos y ser más subjetivo. Es cierto que en el Notcast hay una subjetividad en el sentido de que yo selecciono unos sonidos y no otros, y eso ya implica subjetividad, Por pero es supuesto. lo que tú dices, al final es el periodista frente a su reflejo. Yo pongo el espejo y se ve lo que ha dicho ese periodista y lo que no. Y tengo que tener mucho cuidado porque el podcast evidentemente lleva mucha edición,
de no editar de más, es decir, por ganar un par de segundos de podcast que me vendría muy bien para que encajara en esta canción todo maravillosamente, no sacar de contexto algo que ha dicho un periodista o no omitir algo importante que matiza lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Eso es muy delicado. También es verdad que llevo 4 temporadas con el Notcast y no se ha quejado nadie todavía de decir, oye, mira, es que has puesto esto, pero me has quitado esto. No, de momento, si no se ha quejado nadie, A día de hoy. bueno, tocamos madera y debe ser que de esas horas que le dedico al final, pues se van en cosas como esa, ¿no? En hacer comprobaciones. Otro par de cuestiones que me interesan mucho del Notcast actual. Pues te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero bueno, seguimos con el Notcast. La música. Funcionas a muchos niveles, tío. Porque, claro, la mayoría de la música que pones es inglesa y son canciones quizá más de nuestra generación, con lo cual Sí, nosotros las conocemos muy bien, aquí otra gente no las conoce y a lo mejor piensa que las has elegido porque la canción es bonita, cosa que normalmente también pasa, ¿no? Pero generalmente las eliges porque la letra de la canción dice algo que tiene mucho que ver con lo que se está diciendo. ¿Tienes el proceso de guionización que decías con los contenidos de los periodistas, ¿lo tienes también con las canciones? Es decir, según vas oyendo y vas viendo el tema, decir, tiene que entrar esta, tiene que entrar esta otra canción. Aquí me viene genial esta otra. ¿Cómo haces esa selección? sí. A ver, si se me viene a la cabeza una canción que tiene que ir, esa canción va. Y al principio yo no era partidario de adaptar la parte periodística a la parte musical, Mm, pero si tengo clara una canción, lo hago. mm, Y la verdad que acaba quedando bien, porque también muchas veces digo, pues que necesito una canción de 5 minutos mm, porque tengo un bloque aquí de opiniones sobre Zidane que dura 6 minutos y bueno, si recorto y tal la puedo dejar en 5, pero necesito una canción de 5. Es que qué bien le iría esta de 3,5. Pues oye, al final pongo la canción de 3,5, eso me obliga a ser más selectivo y dejar esos 5 minutos en 3,5 y al final menos es más en montaje, como se suele decir, y, y acaba funcionando mucho mejor que si yo busco una canción de 5 minutos, queda todo más largo. Hombre, si lleva bien la de 5 minutos, pues uso la de 5 minutos. Pero eh, es curioso porque mucha gente me dice que tengo muy buen gusto para elegir las canciones, pero yo soy un analfabeto musical. O sea, yo no tengo ni idea de música, yo no sigo la música. Yo seguí la música durante unos años, pues eso, cuando tenía 15, 16, 17, 18 años, con los años que seguí la música, pues bueno, echando la radio y que me compraban mis primeros discos, que costumbre que además duró pocos años, ya digo, como mediados de los años 90 aproximadamente, mm. y de hecho hay muchas canciones de esa época, ¿no? Sí, Y sí, luego sí. pues trato de completar con canciones bueno, más clásicas, ¿no? Que todos conocemos. Y luego cuando hay alguna así un poco más especial o más rara es porque me la recomiendan, sobre todo mis amigos, los que eran autores de los diarios de fútbol, pues Mm, entre Antonio Agredano, Borja Barba, Sergio mm, Cortina, mm. Ramón Flores, pues me echan una... También María Carbajo, que ha estado por aquí Sí, María alguna Carvajal, vez hombre, te cuando, recomendará canciones de George Harrison. cuando tengo que poner, cuando hago algún podcast sobre el Liverpool, Mm, porque ha perdido con el mm, Atleti o porque ha ganado el Barça, pues le pido mm. que me recomiende canciones de los Beatles. Y bueno, pues Necesito una con canción eso de al los final, Beatles que hable de algo que tiene que ver con, ¿no? Bueno, yo le pedí para la última, le pedí que no fueran topicazos, porque esos ya los conozco yo. O sea, para poner She Loves You, pues ya lo hago yo solo, ¿no? mm, Pero bueno, canciones menos conocidas y que pudieran ir bien. Y la verdad es que son tan cortitas que ahí sí que tengo que hacer un esfuerzo para meter un bloque entero mm. de alguna temática en las canciones de los Beatles me cuesta un poquito, pero bueno, al final, lo que te digo, al final pides ayuda a unos a otros, tal, y acabas engañando a la gente y se cree que eres un experto musical, vamos, que me podrían fichar en radio. Oye, y la otra, es decir, el otro puntal, yo creo, del Notcast, aparte del contenido en sí, obviamente, eh, la entradilla. ¿Cómo va surgiendo esa entradilla? Porque ahora mismo, yo fíjate, incluso, yo creo que el año pasado lo cambiaste.
el recuerdo, yo te llevo escuchando desde el primer día, pero obviamente los años van acumulándose, ¿no? Y me parece que hiciste un pequeño cambio que es Pedrito es mejor que Neymar y luego ahí viene un Pedrito en la frontal, ¿no? Y hay un decalaje como de, no sé, 4 décimas que variaba con respecto al año anterior y que todavía cuando lo oigo lo tengo tan encadenado, ¿no? Como un disco, ¿no? Que vas oyendo una canción tras otra y sabes que van en ese orden, ¿no? Y de repente es como, oye, no viene lo de... No, no, que ahora en esta versión va 2 décimas más tarde. Entonces esas 2 décimas están en la cabeza. ¿Cómo va evolucionando esa eso, entradilla? ¿Y hasta qué punto eres consciente de que la gente, bueno, a ver, la gente que te oye, obviamente, que es bastante, pero supongo que si sales a la calle, pues tampoco es que eso, que todo el mundo lo sepa. No me paran, no me paran por la calle Bueno, todavía. pero suficiente gente, él ya haya hecho determinadas, yo qué sé, eso, frases hechas de tu... Joder, es que te pasa mucho en Twitter, ¿no? Que pones una cosa de Neymar y alguien te pone, Perito mejor que Neymar. O pones una cosa de Zidane, pues Zidane no se va ni con agua caliente. ¿Cómo surgió esa idea de hacer una entradilla con la música de Cazafantasmas? ¿Y Pues, cómo fue evolucionando? pues mira, las 2 primeras temporadas la entradilla era muy, muy breve. Era con la música de Breaking Bad. Y, ¿Verdad? y nada más que había una frase que cambiaba todas las semanas, que es algo que todavía he ido haciendo, ¿no? Que Mm. siempre en la entradilla meto, por lo menos, creo que lo voy a dejar de hacer, por cierto, pero una vez que empecé en la temporada 3 con Cazafantasmas, siempre intercalo una frase distinta en cada semana, ¿no? En cada entradilla. Mm. Pues mira, en la temporada 2, hacia finales de la temporada 2, hice una bonus track en la que usé la música de Cazafantasmas porque, bueno, Cristóbal Soria dijo que Kiko Casilla había estado a punto de llegar a las manos con Zidane porque le había dejado en el banquillo, no sé Luego que qué. era que no es verdad, sí me acuerdo de eso, sí, sí. Kiko Casilla amenazó con demandarle y Cristóbal Soria se nos vino abajo, ¿no? Y entonces usé la música de Cazafantasmas. Y me dijo alguien en Twitter, es que la música de Cazafantasmas deberías usarla todas las semanas. Y claro, a mí es una canción que me ha gustado siempre muchísimo. Mm. Y dije, sí, digo, oye, pues muy buena idea. Y entonces lo pensé para la siguiente temporada. Eh, que, que bueno, que empecé ya Segunda, ¿no? La me primera vez. lo planteé ya como decir, bueno, pues voy a hacer una cabecera en la que meta algunas de las frases un poco icónicas de las temporadas anteriores, ¿no? Las que más habían gustado a la gente. Pues teníamos lo de Pedro es mejor que Neymar, que había gustado mucho, lo de Pedrito en la frontal, que le gusta a mucha gente también. Que hay muchos todavía que no saben ni de dónde vienen y a Claro, veces lo hay que preguntan. tener el contexto de que era el mejor Claro, gol de la historia de la Champions, ¿no? El de Pedrito eso en la es. frontal. Y todos como, ¿cuál? Uno contra el Sí. Chelsea. ¿Cuál? ¿Dices? Al final era uno contra el Karabakh, un Chelsea ¿Contra? Karabakh contra el Karabakh, el equipo Ah, Chelsea que Carabao, clasifica era al, ese que no a estaba. la Liga. Pues Inolvidable ese gol. exactamente, vamos. Y, y bueno, pues a la gente le gustó mucho. Y es verdad que en la tercera temporada tenía un montaje, en la cuarta metí alguna frase más, como periodismo deportivo en vena de Felipe del Campo, Pepe de que Campos. me parece grandiosa. Mm. Y entonces se me iba un poquito más larga, tuve que plantear el montaje de otra forma y como dices tú, pues parecía que lo de Pedrito en la frontal se podía quedar fuera. Me recuerdo que me dijo alguien por Twitter, he tenido el corazón en un puño pensando que no iba a salir lo de Pedrito en la frontal durante Pero que, unas décimas de segundo. pero que tú lo cuentas, supongo que tú que tienes el editor delante, a lo mejor esos son 3 décimas de segundo. Sí, 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 Pero sin embargo, tu aproximadamente. cerebro lo registra, esas 3 décimas de Pero segundo. Es sí, como, sí. Y, no, te, no y va. te tengo que dar una primicia porque para la quinta temporada estoy tocando un Mm. poquito para añadir alguna cosa más. Mm. Y vuelve a cambiar el momento en el que sale Pedrito en la frontal. Pero se mantiene la frase, por supuesto. O sea, esto es Mantiene el amamar de Paco González también, se mantiene. se mantiene. Sí, sí, sí. Voy a introducir, te lo cuento, pon rótulo de exclusiva. Así que Exclusiva, exclusiva. por Yo favor. es que no sé hacer esas cosas, por eso no. Pero lo Exclusivo, hago yo así con la manita y quiero decir exclusiva, exclusiva. así. Bueno, pues a día de hoy puedo confirmar a todos los seguidores de Guillermo Ortiz que
que voy a añadir a la cabecera del notcast, esa frase en la que Juan Antonio Alcalá apelaba a este humilde servidor y decía: atención, libretas, carpetas, tabletas de España. Y así es como va a comenzar esta temporada el Ghostbusters. Oye, te voy a hacer la última pregunta que, ostras, dices eso que te la hace todo el mundo, pero claro, es que hay que hacerla. Las puertas cerradas. Lo dices porque al principio, como tengo que hacer la pregunta, joder, siempre me preguntaban lo de las puertas cerradas como si fuera una pregunta que no tuviera mucho sentido. Pero yo creo que sí tiene sentido. A ti te ha cerrado puertas. Te habrá abierto otras. No digo que no. O sea, que te habrá abierto los corazones de la gente. Pero te ha cerrado puertas de medios. Miguel, yo estoy convencido. No lo sé. Bueno, No lo sé, pero porque nunca me lo has dicho, pero en conversaciones privadas nunca hemos hablado de este tema. Pero vamos, intuyo con cierta seguridad que el hecho, por ejemplo, de que José Ramón de la Morena llegara a Onda Cero tuvo algo que ver con que tú desaparecieras de Onda Cero. no, te equivocas. Te equivocas. Está bien que me lo digas, porque así mucha gente que lo piensa como yo, De hecho, sí, nunca lo he de hablado hecho, contigo, con lo cual no era una lo pregunta he que... contado muchas veces. Lo he contado muchas veces, lo he escrito en Twitter, lo he dicho en los consultorios que hago del Notcast habitualmente, y la gente no se lo acaba de creer, pero José Ramón de la Morena es absolutamente inocente en que yo saliera de Onda Cero. Yo salgo de Onda Cero por voluntad propia, porque yo he estado muy a gusto haciendo una sección durante 5 años y al sexto, pues resulta que ya no la puedo seguir haciendo como quiero. Y entonces yo tengo dos alternativas: o hacerla como no quiero, o marcharme y hacer un podcast por mi cuenta, por ejemplo. Y es lo que yo elegí. Pero de la Morena no tuvo nada que ver en que yo no pudiera hacer esa sección como yo quería. Ni Javier Ares tampoco. Bueno, pues fue una cosa más de grupo. Al final, A3 Media pues, es un grupo con muchos intereses. Y bueno, pues tuve 5 años, que ahora me parece increíble, fascinante, que durante 5 años me dejaran decir lo que quisiera en una de las grandes radios de España, y muy agradecido, y empecé con otra cosa. Puertas, ¿qué puertas me ha cerrado hacer la libreta? Pues hombre, yo sé que mañana si voy al Chiringuito a echar mi currículum, pues no me van a coger. Pero es que no me iban a coger de todas maneras en el Chiringuito, porque no doy el perfil de colaborador ni de redactor del Chiringuito. Sé que la cadena SER, pues estando Manu Carreño, pues no me va a fichar como colaborador, pues porque yo le doy muchos palos a Manu Carreño, y modestamente creo que le he dejado en evidencia en más de una ocasión cuando ha tratado de apuntarse exclusivas que no ha dado. Sé, por ejemplo, que no puedo hacer el podcast, pues, por esto mismo intuyo que si yo mañana voy a Podium Podcast y les digo si les interesa mi podcast, pues me dirán que no, porque claro, no les interesa un podcast en el que hay periodistas del Grupo Prisa que no salen parados. Pero al final, pues lo que yo te digo, tampoco iba a trabajar en la cadena SER, con lo cual esa puerta ya la tenía cerrada de antes. Lo que ha hecho la libreta es abrirme muchas puertas, darme a conocer a mucha gente, y vamos, yo estoy encantado. O sea, la libreta es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, la decisión de abrir ese blog accidental en 2004, como te contaba antes, pues es la mejor decisión, la mejor idea que he tenido en mi vida y, por supuesto, en mi carrera profesional, sin duda. Estupendo. Entonces, ¿me garantizas que no ha habido nadie que no te haya venido con un... No sabe usted con quién está hablando? No te haya ningún mensaje de esos de... A ver, No muy vas a pocos, sacarme, no me vas a casi todas trabajar las... jamás en no sé dónde. No, esa amenaza de que yo voy a hablar para que no... No, eso jamás ha sucedido. Algún mensaje privado sí, pero muy poco. O sea, casi todas las reticencias que yo he encontrado, que no son muchas para llevar tantos años, han sido públicas. O sea, cuando Paco García Caridad ha tenido un enganchón conmigo, o una vez que Eduardo Inda también me insultó en un programa. No Hostia, sé, pero tiene que tendría que... molar, ¿no? Que Eduardo Inda te... O sea, que es como parte del currículum, ¿no? En plan de... Hostia, a mí me ha insultado Bueno, Eduardo Inda, tío. Es como... tampoco le Nosotros concedamos no. no le concedamos tanta importancia tampoco, pero bueno, sí que es verdad que es un poco lo que tiene que pasar. O sea, yo me preocuparía si Eduardo Inda hablara bien de... Sí, eso se llama Entonces, bueno, me lo tomo casi como, pues, como el premio Onda, ¿no? O sea, es lo que tiene que pasar.
Pero realmente no. Hubo un periodista una vez que me mandó un mensaje por WhatsApp privado y me dijo, por favor, no vuelvas a hablar de mí. Y yo le dije, hablaré de ti cuando lo considere oportuno. Un saludo. Y bueno, así lo he seguido haciendo. Tampoco es que hable mucho de él, ¿eh? No he hablado mucho. No Sí, es uno de mis, no. de mis habituales, pero bueno, hace poco le nombré, por ejemplo. Aunque no es de mis habituales, hace poco le nombré. Y creo que le quedó claro y no volvió a decirme nada. De hecho, luego me lo encontré en algunos sitios y he hablado con él y no hay problema. Sí que creo que lo entiendo. Bueno, pues con esto vamos a acabar porque sé que te tienes que ir además, que estás muy liado. Me quedo con ganas de hablar de lo de Rubén Uría y Messi, sinceramente. Bueno, si lo hablamos, hombre, si quieres, hablamos. No sé qué. No, 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 como me has dicho que estás con un poquito de prisa. Sí, bueno, pero sí, 2 minutillos podemos Bueno, pero comentarlo, claro, si quieres. ¿te ha gustado? ¿No te ha gustado el tema? ¿Te ha gustado? No se ve ahí que... No, bueno, si, Yo me lo que si sí me que hubieras dicho, si me hubieras dicho otro tema, lo hubiera querido. has escrito sobre ello recientemente. No, ahora no recuerdo si fue en Yahoo o en el Confidencial, sinceramente, Uy, de que lo he leído porque ya sabes que hay que hacer clic y RT. Entonces yo lo hago y la lectura además, de hecho, la hago sí. también. Y sí me parece un temazo. Yo creo que todos conocemos a Rubén Uría como periodista, le conocemos personalmente. Eh, yo tampoco he tenido mucho trato con él, sinceramente, pero bueno, es una persona que está muy presente, que además curiosamente no sale mucho en tu podcast, teniendo en cuenta en la cantidad de tertulias en las que sale y de distintos palos. Es decir, Rubén Uría es muy inclasificable, porque igual te escribe en un periódico de Valencia sobre el Valencia, que te escribe sobre el Atleti en no sé dónde, que te colabora en Eurosport, que está en gol.com, que sale en Estudio Estadio, que está, es muy polifacético. Y curiosamente es el elegido por el entorno de Messi para hacer la confesión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crees tú que Rubén Uría, uno? Y segundo, ¿en qué lugar? No voy a entrar desde un punto de vista honesto, es decir, no es una pregunta capciosa. Yo me pregunto, si a mí me dice Leo Messi, oye, Guille, ¿vas a ser tú? Yo voy, ¿eh? Y la hago. O sea, es decir, empiezo por ahí, no es para nada una crítica, sino desde un punto de vista eso, periodístico o del análisis del periodismo, ¿qué papel cumple uno que en el fondo lo que va es a escuchar? No va a preguntar, va a escuchar, porque la noticia obviamente es que el otro tiene algo que contarle. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, ¿por qué eligió a Rubén Uría? Se lo preguntaron a Rubén el otro día, creo que su única aparición en un programa que fue en El Golazo la semana pasada, y dijo que él no lo sabía. Bueno, si nos ponemos a elucubrar, pues al final está claro que Rubén Uría es un periodista que ha defendido a Messi durante mucho tiempo y que tiene presencia aunque Goal, como él mismo dice, no es un medio muy seguido en España, que sí que tiene muchas ediciones internacionales, pero en España no es muy seguido. Es un periodista que está en el Sport, que está en Teledeporte, bueno, pues lo que tú comentabas, ¿no? Probablemente es, junto con Gonzalo Miró, el periodista que tiene mejor o peor ratio de apariciones en el Notcast por apariciones en tertulias. Sí. En- Lo cual que, habla muy bien de ellos. O sea, que sí. por lo menos no dicen barbaridades, ¿no? Que ya es algo positivo. Imagino que, bueno, si Uría no hubiera defendido a Messi a capa y espada durante todos estos años, no habría sido el elegido. Pero bueno, es solo una interpretación mía porque no lo sé y él tampoco lo sabe o no lo ha explicado. La segunda parte me pasa como a los políticos. La segunda pregunta, ¿cuál era? No, No me me acuerdo. refiero ¿qué puede hacer un periodista cuando sabe que va a una entrevista que Ah, se sí. vende como entrevista, pero que, bueno, sin caer en términos pedrerorianos, uy, por Dios, pedrerolianos, es que es complicadísimo el adjetivo. Es complicado. Eh, en realidad es un comunicado, efectivamente, es un comunicado en conversación, Sí, pero lo que tú vas a escuchar, ¿no? Es en plan de, bueno, sí, ¿qué querías? Ya estoy aquí, ¿qué quieres? Y claro. sabes que tienes el margen que tienes, ¿no? Porque si no el otro se levanta, se va y dice, esto no se emite. Claro, claro. Yo lo que escribí el otro día es que desde el punto de vista de Messi, así lo especifiqué, Messi necesitaba una comparsa. O sea, como se dice en el argot televisivo, pues un muñeco, ¿no? De una figura que estuviera en el otro lado y que hiciera las preguntas, pero eran unas preguntas
claramente orientadas a transmitir un mensaje que era que se quedaba en el Barcelona, porque se quedaba y, bueno, su relación con el presidente, etcétera, etcétera. Bueno, pues tú lo has dicho, si a mí me llamara Messi para hacerlo, pues yo iría. No hay más que ver la cantidad de felicitaciones que recibió Rubén cuando hizo la entrevista. Casi todas eran por obtener la entrevista, no por las preguntas que le había hecho. Y es verdad que luego Messi le dio muchos titulares, o sea que la entrevista resultó interesante, ¿no? Bueno, pues al final también es un caso muy, muy, muy específico, porque era una entrevista para decir me voy o me quedo. Y bueno, el periodista ahí tampoco tiene mucho lucimiento, esa es la verdad. Pero yo le hice una crítica a Rubén, que es que le tenía que haber preguntado, por ejemplo, qué iba a pasar en 2021 cuando acabara su contrato, tanto en el 1 de enero, cuando pueda negociar, como el 1 de julio, cuando expire, si no renuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace pensar o que él estuvo especialmente torpe, lo cual no creo, o que tenía ciertos límites a la hora de preguntar, que es lo que me cuadra más. Pero bueno, insisto, son especulaciones mías que no tienen ninguna validez. Y el fenómeno como tal, y ya es lo último que te pregunto, el fenómeno como tal de elegir a un periodista, y además, sinceramente, en el caso de Rubén Uría, yo creo a un periodista reputado, un periodista con reputación. Es decir, a Rubén Uría le gustará más a una gente, le gustará menos a otra. Y tendrá momentos más felices y momentos más infelices. Yo creo que todos vemos a Rubén y vemos a un currante. O sea, Rubén es un currante, Rubén es Sí, es un como es currante. transparente, y Rubén se equivocará o acertará o pensaremos. Pero desde luego lo que es un tío que se da una reputación de, bueno, de decir lo que piensa y de no andarse con tonterías. ¿Tú crees que esto va a repetirse más veces? Es decir, que ese tipo de periodista se acabe convirtiendo en el interlocutor ideal para dar legitimidad a un relato. Bueno, realmente no tengo una base para decirte que esto se vaya a convertir en costumbre. O sea, creo que ha sucedido esta vez y al final los futbolistas no se exponen en ruedas de prensa, no responden a las preguntas de cualquiera y lo que quieren es un entrevistador de confianza y con el que sepan que van a estar cómodos. Y como escribí el otro día en Yahoo, pues al final Mourinho cuando se fue de España le dio la entrevista a Pedrerol y Messi para esto pues se la da a Rubén. Y bueno, pues al final se trata de eso. Bueno, me parece que es como si es una flor no hace primavera, ¿no? Cuando veamos más flores, pues a lo mejor podemos hablar de una tendencia, pero ahora mismo, sinceramente, no creo que estemos ante un cambio. Aunque, bueno, ya sabes que los futbolistas ahora se sienten muy cómodos también hablando con youtubers y todo este tipo de Sí. personajes, ¿no? Las entrevistas que hacía Piqué en su día. Mm. Igual va más por ahí la cosa de que por los periodistas independientes, digamos. Pasarse por Twitch, jugar algo con Ibai Llanos y de paso dejar caer alguna cosita, ¿no? Por ejemplo. Sí, Por sí. ejemplo. Bueno, Miguel, no te molesto ya más. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, muchísima suerte con esta nueva temporada de la libreta. ¿Cuándo empiezas? No lo sé todavía, pero creo que igual más tarde que pronto. Igual más cerca de octubre o en octubre que de septiembre. Bueno, pues eso. Ya lo confirmaremos. Para Atentos la todos. gente que vea este vídeo ya estaremos a puntito de El llegar. hype. Así que nada, ahí estaremos pues, con Petito en la frontal y con compañía. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Nos vemos pronto. Muy bien, otro para ti. Muchas gracias.